Este mensaje se titula La certeza de la resurrección y el rapto. Fue predicado el día 31 de enero del año 2021 por el hermano Deva Govender. Precious saints gathered both locally and abroad, we want to thank the Lord once again. Preciosos santos reunidos localmente y alrededor del mundo, queremos agradecerle al Señor una vez más That we can have this privilege to be in the presence of God and to de poder tener este privilegio de estar en la presencia de Dios be able to go into His Word. y de que podamos entrar en su palabra. I greet you all in that marvelous name of Jesus Christ. Los saludo a todos ustedes en ese maravilloso nombre del Señor Jesucristo. I pray wherever you are, may the presence of God be there with you. Yo oro que donde quiera que ustedes estén, la presencia de Dios esté allí con ustedes. Let's bow for a word of prayer. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Heavenly Father, we are a thankful people, Lord, living at this hour of time. Padre Celestial, somos un pueblo agradecido de estar viviendo en este tiempo, That we can approach thy great throne of grace, porque podemos acercarnos a ese gran trono de gracia, whereby we can find mercy, grace, and help a través del cual podemos encontrar gracia y misericordia in the time of need. durante el tiempo de necesidad. I pray this morning, dear God, for every soul, no matter where they can be gathered. Yo oro en esta mañana, Señor, por cada alma, donde quiera que ellos se encuentren reunidos. I pray, Lord, that you will minister to them. Yo te pido que tú vayas y los ministres. I pray that your presence, Lord, will guide them and lead them and help them along this way. Y que tu presencia los guíe, los lleve los guíe, sí, de cierta manera. There are many souls, Lord, standing in need of prayer, Lord. Porque hay muchas almas, Señor, que tienen necesidad de una oración. I pray, Lord, for our local people, my God. I pray, Lord, for Y también estoy orando, Señor, por aquellos que están aquí localmente, Brother Trini's family. I por la familia del hermano Trini, pray that you'll minister to them. para que tú vayas y les ministres a ellos. I pray abroad, Lord, for Sister Logan's family, my También oro por aquellos que están lejos, la familia de la hermana Logan, God, that you will minister to them, my Father. que tú también vayas y les ministres a ellos. Lord, you understand there may be others as well. Y tú sabes, Señor, quizás haya otros también. I pray that your presence will be with them. Y yo oro, Señor, para que tu presencia esté con I ellos. pray, dear God, that you will take your word this morning, Yo oro, Señor, para que tú tomes esta palabra minister to us through your word. y nos ministres aún a nosotros a través de tu palabra. In the name of Jesus Christ we pray. Porque oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amén. Lord, I pray this morning that you will guide your people through the word. Señor, yo oro esta mañana para que tú guíes a tu pueblo a través de esta palabra. Brothers and sisters, we are once again Hermanos y hermanas, una vez más, grateful estamos agradecidos to be in God's presence, de poder estar en la presencia de Dios, whereby we can delve in God's precious word. a través de la cual podemos entrar a la preciosa palabra de Dios. We see that many things have happened Hemos estado viendo cómo muchas cosas han sucedido in the world, especially in this week, allá en el mundo y especialmente esta semana both in the international world as well as the political world. en esos dos ámbitos del mundo político y el mundo internacional. As well as in the church of the living God. Y también cosas han estado pasando en la iglesia del Dios viviente. Excuse me. Discúlpenme. This morning we have a message entitled Esta mañana tenemos un mensaje que lo hemos titulado The Certainty of the Resurrection and Rapture. La certeza de la resurrección y el rapto. Now, my brothers and sisters, when we look at the word certainty, Ahora, hermanos, si vemos esa palabra certeza, we realize
this is just not a word. Nos damos cuenta que esta no es una palabra simple. It's a word that states absolute certainty and Es una palabra que declara eso, su absoluta certeza, assurance. absoluta aseguranza. We are now living in this hour of time, Ahora que estamos viviendo en este tiempo, my brothers and sisters, where we know the world is filled, my brothers and sisters, with unbelief and sabemos que el mundo está lleno de incredulidad allá afuera. doubt. Ellos tienen dudas, But we have an assurance that pero a nosotros se nos ha dado una aseguranza. God, in His Word, is very certain about Dios en su palabra, Él está más que certero what He talks concerning the resurrection, en cuanto a lo que Él nos habla de la resurrección as well as the translation, the y también acerca de esa traslación, de ese rapto, or the catching away. O el arrebatamiento. Now, my brothers and sisters, we know that all across the world there has been many funerals conducted. Sabemos que alrededor del mundo se han estado llevando a cabo muchos funerales. And of recent, we have conducted 2 funerals in our church. Y recientemente nosotros realizamos 2 funerales aquí en nuestra iglesia. And we know that there could be many saints that are still, my brothers and sisters, in a state of mourning and grief. Y sabemos que pues la situación amerita en estos momentos que muchas personas se encuentren en dolor y con tristeza en sus corazones. But we know that the only person, the only power that can be able to give comfort to Y sabemos que la única persona, el único ser que puede traer ese consuelo, children of God ese consuelo para los hijos de Dios, is, my brothers and sisters, the Holy Spirit. es el Espíritu Santo. The Word of God says that God is the God of all comfort. La palabra de Dios nos dice que Dios es el Dios de todo consuelo. And He is close to them that are of a broken heart Y Él se acerca a aquellos que tienen un corazón contrito, and a contrite spirit. que tienen un espíritu contrito, un corazón dolido. And we are thankful this morning Y por eso estamos agradecidos en esta mañana, that God will never leave His people alone. porque Dios nunca va a dejar a su pueblo solo. When we look back in time, Ahora si volteamos a ver a través del tiempo, my brothers and sisters, from the time the early church started, desde ese tiempo cuando la iglesia antigua comenzó, in the Ephesian church age, allá en esa edad de la iglesia de Éfeso, my brothers and sisters, the church of that hour of time, la iglesia de aquel tiempo, they were very clued up with what resurrection meant, ellos estaban bastante informados acerca de lo que significaba la resurrección as well as what translation or the catching away, y también acerca de esa traslación o ese arrebatamiento brothers and sisters, or the rapture meant. o lo que significaba el rapto. We are living in an hour of time, brothers and sisters, where these words Estamos viviendo en una hora en este tiempo, hermanos, donde estas palabras have lost the meaning amongst religious mankind. han perdido su significado verdadero entre muchos grupos religiosos. It's a word that you use, but really Esta es una palabra que usted usa, the meaning of it, the assurance of it, pero en realidad el significado que tiene, esa aseguranza que da and the certainty of it is lost. y la certeza de esas palabras, todo eso se ha perdido. Now, my brothers and sisters, we have to believe Y tenemos que creer, hermanos, that God in His Word has set a certain picture que Dios en su palabra ha dejado una fotografía certera that children of God living at this hour of time de la cual los hijos de Dios que están viviendo en este tiempo
will have to have in their mind necesitan tener en sus mentes as they approach the end. conforme nos acercamos cada vez más al fin. And as we see from this chart, Y podemos ver en esta ilustración, my brothers and sisters, there has been 7 church ages, podemos ver cómo ha habido 7 edades de la iglesia. starting with Paul, my brothers and sisters, Ellas comenzaron allá atrás con Pablo and growing through time y ellas han avanzado a través del tiempo, to the time that, brothers and sisters, we've come into the 7th church age, hasta que llegamos al tiempo de esta séptima edad de la iglesia. that the messenger to this age was William Marion Branham. Y el mensajero para esa edad sabemos que fue el hermano William Marion Branham. We know that he is now passed away, as well as Y conforme el Señor se lo llevó, Brother Jackson, el batón o el mando le pasó al hermano Jackson. and we have entered this phase of time, Y ahora aquí estamos ya en esta fase del tiempo, brothers and sisters, known as the third watch or the fivefold ministry. es conocida como la tercera vigilia o el quíntuple ministerio. My brothers and sisters, God has known throughout time, Y Dios ha sabido, ha conocido a través del tiempo brothers and sisters, that people will go in the salt of the earth, que las personas iban a bajar al polvo de la they tierra, will die. ellos iban a morir. And he had to give my brothers and sisters certain information so Y Dios tenía que dar cierta información that their hearts, brothers and sisters, can be reassured. para que sus corazones pudieran ser reafirmados. So we see, brothers and sisters, the early church, Entonces sabemos que esa primera iglesia through that 7 dispensations of time, comenzó allí y ha avanzado a través de 7 dispensaciones de tiempo. brothers and sisters, the truth that the early church believed in Y esa verdad que esa primera iglesia creía o tenía was lost fue perdida, through time. se perdió a través del tiempo. But my brothers and sisters, we look at the time that the early church was living in to the time that we are now living in. Entonces, si vemos el tiempo cuando esa primera iglesia, cuando ellos estaban viviendo ahí atrás y lo comparamos con el tiempo que estamos viviendo hoy, Brothers and sisters, the Apostle Paul had become very concerned el apóstol Pablo se había vuelto bastante preocupado, estaba bastante preocupado, because there were many of their beloved ones passing away, porque también en su tiempo hubo varios hermanos amados que fallecieron durante aquel tiempo, after the church had begun después de que la iglesia había comenzado, on the day of Pentecost. ahí en el día de Pentecostés. Some, I would say 15 years has passed Yo diría que ya habían pasado como unos 15 años before, brothers and sisters, the book of Thessalonians was written. antes de que fuese escrito el libro de Tesalonicenses. And no doubt many questions were coming to Paul. Y yo no dudo que que muchas preguntas se le hayan hecho al hermano Pablo. And my brothers and sisters, he had to seek the face of the Lord Entonces lo que él tuvo que hacer fue buscar el rostro del Señor for an answer that was not even found in the para que él encontrara una respuesta que ni siquiera se Old encontraba Testament. en el Antiguo Testamento. And my brothers and sisters, we know that God gave him a special word. Y sabemos que Dios le dio una palabra especial. And later on in this message, we will talk about that. Y más adelante en este mensaje vamos a hablar acerca de eso. But we now know emphatically that we are living in the 7th dispensation of time. Ahora ya sabemos enfáticamente que estamos viviendo en esa séptima dispensación del tiempo. And God did not write everything about the 7th dispensation of time Ahora Dios no escribió o no nos dio cada pequeño detalle acerca de esa séptima dispensación. in the Old Testament, though there were a lot of types and shadows. Así como Él usó el Antiguo Testamento a través de tipos y sombras. But brothers and sisters, he gave a type Pero Él sí nos dio un tipo that we are going to delve into this morning. al cual vamos a meternos y vamos a hablar esta mañana. And my brothers and sisters, we find that
it relates to, brothers and sisters, the age that we are now living in. Y eso se relaciona con esta edad de tiempo en la cual estamos viviendo hoy. We realize in this dispensation of time, Nos damos cuenta que en esta última dispensación del tiempo, it's the only dispensation of time where you get foolish virgins, esta es la única dispensación del tiempo donde usted encuentra esas vírgenes tontas o fatuas and wise virgins. y encuentra vírgenes sabias. My brothers and sisters, we know that the wise virgins that are living at this hour, Y sabemos que esas vírgenes prudentes, sabias que están viviendo en este tiempo, that brothers and sisters, God has dealt with them. Dios ha estado lidiando con ellas. One by one, many of them are going into the salt of the earth. Y muchos de esos miembros de la novia, uno tras otro, han estado bajando al polvo de la tierra. But there is a certain core bracket that is going to be alive. Pero hay un cierto grupo que va a estar vivo, Brothers and sisters that will not die, los cuales no van a morir, but they will, I would say, brothers and sisters, be changed and they will go in the rapture or pero ellos van a ser transformados y ellos son los que se van a ir en el rapto. the translation or the catching away, O si usted le quiere llamar la traslación o el arrebatamiento. the catching away, whichever terminology you want to use. El arrebatamiento, ya sea que usted quiera usar esa terminología o cualquier otra. We know that in the Bible the word rapture is not used, Sabemos que en la Biblia la palabra rapto no se usa, but the word translation is used pero la palabra traslación and catching away. o arrebatamiento, esa palabra sí es usada. So my brothers and sisters, we see because of the pandemic that is now upon the face of the earth, Y ahora podemos ver cómo es que por causa de esta pandemia que ha venido sobre la faz de la tierra, there has been an unusual number of deaths. ha habido un número de muertes muy inusual. Brothers and sisters, in many sectors, as well as amongst the bride of Jesus Christ. Esto ha pasado en muchos sectores y también en la novia de Jesucristo. And I want to relate a dream Ahora yo quiero decirles acerca de un sueño that I had on the 30th of November, que yo tuve el día 30 de noviembre 2017 at 4 del año 2017 a.m. a las 4 de la mañana. My brothers and sisters, I'm not going to go in the details because I'm telling it from my mind. Ahora yo no les voy a dar todos los detalles porque solo estoy recordándolo de mi mente. And my brothers and sisters, it seemed like we were somewhere in the United States of America, Ahora en ese sueño estábamos en algún lugar en los Estados Unidos de América and we were attending the funeral. y estábamos allí para hacer presencia en un funeral. Brothers and sisters, it appeared that we were attending the funeral. Parecía que estábamos allí haciendo acto de presencia en un funeral. But my brothers and sisters, it was a very pleasant green meadowland. Y ese lugar era un lugar con pastos muy agradables de color verde. And we were walking, my wife and I, Betty, Y estábamos caminando, mi esposa y yo. Ella se llama Betty. brothers and sisters, towards where there was a white table. Estábamos caminando hacia donde se encontraba una mesa blanca. And my brothers and sisters, there was what we were going to look at, the coffin. Y allí se encontraba lo que vamos a ver más adelante, un ataúd. But my brothers and sisters, as I approached towards this area, Pero conforme yo me acercaba más para mirar esta área, I realized this was no ordinary coffin. yo me di cuenta que no era un ataúd común. It, in my mind, as I use the word, I feel that you would have to coin a new word. En mi mente, conforme yo lo recuerdo, yo pensaba que tenía que usar una nueva palabra para eso que estaba viendo. But brothers and sisters, it was a revolving or rotating coffins. Entonces lo que yo vi ahí, vi no solamente un ataúd, pero vi varios ataúdes y se encontraban en una cosa que rotaba
eran ataúdes que giraban. And my brothers and sisters, as I went towards this, Y conforme yo me acerqué más para ver esto, I realized there was a remote control on the table. yo noté que había un control remoto sobre esa mesa. And my brothers and sisters, and as I looked at what was on the caskets, Y cuando yo me asomé para ver qué era lo que había en esos ataúdes, brothers and sisters, I saw Brother Jackson's photograph and yo vi allí en uno de ellos la fotografía del hermano Jackson. pictures of his anniversary, También tenía allá adentro fotografías de su aniversario and probably maybe birthdays and other y probablemente había de fotografías de cumpleaños y cosas así. little things that reminded us Pequeñas cosas que me hacían recordar of Brother Jackson. acerca del hermano Jackson. And I felt the one above Brother Jackson was Brother Branham's. Y yo tuve un sentir o supe que el ataúd que estaba arriba del hermano Jackson era el del hermano Branham. And my brothers and sisters, and so I took hold of the remote control Entonces yo cuando agarré ese control remoto, and I pressed the button and yo apreté un botón the revolving caskets began to move out of order. y esos ataúdes que giraban comenzaron a moverse, a cambiar de orden. And my brothers and sisters, this revolving caskets Y este aparato que tenía esos ataúdes que se movían de arriba hacia abajo, is like what you would find in entertainment places you go, what they call the wheel. la mejor manera que lo puedo describir es como cuando usted va a una feria y encuentra allí una rueda de la fortuna, creo que le llaman. And you may have a picture in your mind, but this was Y solo quizás usted ya se imagine una fotografía en su mente. a miniature form of that. Entonces lo que yo quiero decir es que aquí se encontraba una rueda de esas, pero mucho más pequeña, en miniatura. And brothers and sisters, as I realized that I had picked up this remote control, I wanted to readjust. Y cuando yo me di cuenta que había tomado este control remoto, yo quería ajustar el orden de esos ataúdes. The right order of these caskets. Yo quería ponerlo nuevamente en el orden que lo había encontrado. But I realized that I didn't want to make any more mistakes. Pero yo me di cuenta en ese momento que ya no quería yo cometer más errores And put the wrong casket in its place. y poner el ataúd incorrecto en donde yo lo había encontrado. My brothers and sisters, thereafter I met some brethren, and my brothers and sisters, Y después de eso yo fui y me encontré con algunos hermanos. and finally I met a brother from Cape Town, and my brothers and Y finalmente allí encontré a un hermano que él provenía de Cape Town. sisters, I told him that, we got to start getting ready for some meetings. Y yo en el sueño yo le decía al hermano, ya es tiempo de que empecemos a reunirnos, a tener ciertas juntas My brothers o and reuniones. sisters, I did not understand, and I don't fully understand Y hermanos, yo no entendí en ese momento y aún no entiendo completamente everything of that dream. todo lo que significa ese sueño, lo que pasó ahí. But my brothers and sisters, as we've come in 2020, Pero ahora que hemos entrado al 2020, I realize, my brothers and sisters, that what we are now looking at in this pandemic, which is our second wave, nos damos cuenta que lo que hemos estado experimentando en esta pandemia, y ahora ya estamos en la segunda oleada, and we no doubt is going to have a third wave y sin duda alguna va a venir una tercera, coming our winter. ahora que entremos nosotros acá al invierno. Brothers and sisters, many saints that we felt that would still be with us
Hemos visto como muchos santos que habían estado entre nosotros are now being laid in the sod of the earth. ahora han sido puestos o han bajado al polvo de la tierra. Precious saints. Hermosos santos. And my brothers and sisters, so I realize I have to talk a little about Entonces yo me di cuenta ya de que es necesario que hable un poco the certainty of the resurrection acerca de esa certeza de la resurrección and the rapture. y del rapto. Because, brothers and sisters, I don't know down the road further to this what would be the state of brothers and sisters, Porque yo no sé más adelante cuál va a ser la condición other individuals. de algunos individuos. But I know a few months ago we had a prophecy in our church Ahora también un par de meses atrás tuvimos una profecía aquí en la iglesia that did warn us that many will pass away. que sí nos dio el aviso, nos dijo que algunos iban a morir. And my brothers and sisters, but that does not set a low tone in any person's mind. Ahora, el que hayamos recibido esa profecía no significa que esto ha causado tristeza o que haya bajado nuestra esperanza en nuestros corazones. A believer and a child of God. Eso no ha sucedido en los verdaderos creyentes o en los hijos de Dios. The word of God has stated to us La palabra de Dios nos dice that we have the greatest comforter in our life. que nosotros hemos recibido al consolador más grande que pueda existir en nuestras vidas. He is able to comfort us in all things. Él puede venir y consolarnos en todas cosas, en todas las cosas. He is able, my brothers and sisters, to heal the brokenhearted. Él es el que viene y sana a aquellos que están rotos de corazón, tienen sus corazones quebrantados. He is able to be close to them that are for a broken spirit. Él se acerca y está allí con aquellos que tienen un espíritu triste o contristado. And my brothers and sisters, I pray that the Holy Spirit Y yo oro de que el Espíritu Santo will reach out wherever it can be at this moment pueda alcanzar a todos aquellos donde quiera que ellos se encuentren and fill that gap y que venga y llene ese hueco and be able to uplift a child of God wherever they can be. y que venga y levante a esos hijos de Dios donde quiera que ellos se encuentren. So as we look, brothers and sisters, at the time we are living in, Entonces, si nos ponemos a ver a este tiempo en el cual estamos viviendo, we realize, brothers and sisters, the wise virgins are moving forward. nos damos cuenta que esas vírgenes sabias están caminando hacia adelante. And of those wise virgins, we may lose a few, Y de esas vírgenes sabias quizás perdamos algunas down the road, más adelante. but there will still be a few that will walk forward. Pero aún así van a quedar algunas de ellas que van a seguir caminando hacia adelante. Brothers and sisters, anticipating the coming of Jesus Christ Ellas están esperando con anticipación la venida del Señor Jesucristo and the rapture and the translation. para que suceda ese rapto, esa traslación. And my brothers and sisters, the rapture, Y el rapto, hermanos, the translation, la traslación the catching away o el arrebatamiento, is not for the religious world. eso no es para el mundo religioso, It is not for the denominational world. no es para el mundo denominacional, It is not for Christians, eso no es algo para aquellos cristianos brothers and sisters, that may be in the category, que se encuentren en una categoría brothers and sisters of the foolish virgins, de vírgenes tontas or other categories. o aún de otras categorías. The rapture has been designated El rapto ha sido designado solely específicamente for the bride of Jesus Christ. para la novia del Señor Jesucristo. And every other bride from the seven church ages, Y todos aquellos que han sido novias a través de esas 7 edades de la iglesia, brothers and sisters that have gone down in the sod of the earth, las cuales ya han bajado al polvo de la tierra,
that will rise from the grave, ellas se van a levantar de las tumbas, and together we shall be caught up to meet the Lord in the air. y juntamente con ellas nosotros nos encontraremos con el Señor en el aire. So it is a privilege Entonces esto es un privilegio for the living saints para aquellos santos que están vivos, to understand at this moment of time el poder entender en este tiempo that you should not fear the corona-19 virus que usted no debe de tenerle miedo a ese coronavirus or any other thing that is coming on the scene, because o a cualquier otra cosa que se presente en la escena, the world does not have an escape. porque el mundo para ellos no hay un escape, But God has made a special escape pero Dios ha designado un escape for especial the bride of Jesus Christ. para la novia del Señor Jesucristo. And my brothers and sisters, when things are going to get difficult Y cuando las cosas comiencen a ponerse más difíciles and unbelievingly very serious in this hour of time, y aunque comiencen a ponerse mucho más serias en este último tiempo, the children of God will have a blessed hope los hijos de Dios van a tener una esperanza bendecida, a living hope una esperanza viva inside their souls dentro de sus almas, concerning, brothers and sisters, what God has got ordained in His Scripture. así como Dios lo ha ordenado en las Escrituras. And once again I would say, Y una vez más les voy a decir, the translation, the rapture, or the esa traslación o ese rapto catching away, o ese arrebatamiento brothers and sisters, has been processed by God ha sido establecido por Dios for the bride of Jesus Christ. para la novia de Jesucristo. And my brothers and sisters, that is why Y por ese motivo, hermanos, God had to awaken this generation Dios tuvo que venir a despertar esta generación and prepare them y prepararlos for this. How do we know that? para esto que se va a llevar a cabo. ¿Y cómo sabemos que eso va a suceder? Brothers and sisters, we have to understand more or less where we are living in time. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es entender en qué periodo de tiempo ya estamos viviendo. Brothers and sisters, from the time the early church started, in Desde ese tiempo de cuando la primera iglesia comenzó, approximately 53, 56 aproximadamente fue entre el año 53 o 56 AD, that it was después de Cristo, more or less established as a church. cuando la iglesia fue establecida como iglesia. Brothers and sisters, a lot of time has passed by. Mucho tiempo ya ha pasado desde aquellos años. And we know that is related in the scriptures as the 2 days. Y ya sabemos que, así como nos dice las Escrituras, que estamos aún al final de esos 2 días. But we know also, brothers and sisters, in 1963, Pero sabemos que en el año 1963 God had a messenger on the scene, Dios trajo un mensajero aquí a la escena. and God allowed a shout to be echoed in this world. Y Dios permitió que un clamor sonara alrededor del mundo, To awaken a generation to get ready para que despertara una generación y se prepararan for an era that is in front of us. para un tiempo el cual está a punto de suceder muy pronto. Now, my brothers and sisters, let us understand at this moment of time Entonces debemos de entender en este momento, hermanos, that the world is fast asleep to the events that are just before us. de que el mundo está dormido a esos eventos que están a punto de suceder ya muy pronto. Brothers and sisters, Israel is preparing as soldiers, Hermanos, Israel está preparando a sus soldados, a military. a todo su poder militar. Brothers and sisters, for a scene that she has never had before. Se están preparando para una escena que nunca antes han visto. Brothers and sisters, she has consulted with the United States of America. Israel ha consultado con los Estados Unidos de América And my brothers and sisters, in the next weeks or short months, y en las siguientes semanas, quizás unos cuantos meses, they're going to have one of the greatest drills
ellos van a tener unos de los simulacros de entrenamiento. And the picture is that if they have a war with the individuals coming from Iran, Y lo que ellos están tratando de recrear o simular es que si ellos tienen una pared y están siendo atacados por ciertos individuos del lado de Irán, or the Hezbollah, o si tienen que lidiar con Hezbollah, or from the Hamas, o con Hamas, or from Syria, o si son atacados desde el lado de Siria, or from Turkey, o del lado de or Turquía, the surrounding nations, o aún cualquier otra nación que los esté rodeando, they will be well prepared. el simulacro es para que ellos estén bien preparados. Now, my brothers and sisters, that is no coincidence Ahora, esto que ellos van a hacer no es ninguna coincidencia, that at this moment and this time, que durante este momento, en este tiempo, that a nation is preparing for a war esa nación se está preparando para la guerra. when they're preparing for an election. También ellos se están preparando justamente para unas elecciones. Brothers and sisters, so I don't want to talk much about that, Ahora, yo no quiero hablar mucho acerca de eso, but you can Google it and see what is in the making. pero usted puede irlo a buscar en Google y puede darse cuenta de qué cosas están empezando a suceder allá. But we may talk a little as we go on in the message. Y quizás hablemos un poco más conforme entremos más a este mensaje. But my brothers and sisters, we see in the scriptures, Pero podemos ver en las escrituras, hermanos. the word of God says, and also Enoch, Dice allí en el libro de Judas, allí en Judas 1:14. Dice la palabra de Dios, de estos también profetizó Enoc. and Enoch also the seventh from Adam. Dice séptimo desde Adán. Notice the word of God is very specific. Hermanos, la palabra de Dios es muy específica. He was the seventh from Adam. Dice aquí que él fue el séptimo desde Adán. The religious world will say that is incorrect El mundo religioso va a decir que esto es incorrecto, because they include Cain. porque ellos están incluyendo a Caín. But we know God knows his numericals very well, Pero sabemos que Dios conoce sus números muy bien, because this was to set a time. porque esto que fue escrito aquí, el propósito fue para dejar un tipo, That brothers and sisters, down in time, que a través del tiempo there would be a seventh dispensation of time. habría 7 dispensaciones de tiempo. And in that seventh dispensation of time, Y en esa séptima dispensación de tiempo, what God did to Enoch, ¿qué fue lo que Dios hizo con Enoc? he will also do to the living element Bueno, él haría lo mismo con ese elemento vivo on the face of this earth. sobre la faz de la tierra. And we know in Genesis 5:21, Y sabemos, ahí dice en Génesis 5:21, the Bible says at 65 years of age, la Biblia dice que a los 65 años de edad, Enoch walked with God, Enoc caminó con Dios and he bore a son, Methuselah. y él procreó a Matusalén, Brothers and sisters, Enoch o engendró a Matusalén. knew that his son's name was not to be called any other name. Y ahora él sabía que el nombre de su hijo no debería ser llamado ninguna otra cosa, But a specific name. pero él le tenía que dar un nombre específico. Enoch Enoc was a time sign, fue una señal de tiempo. was a pivoted sign Él fue una señal específica for his day and his time para su día y para su tiempo and his family. y para su familia. And God inspired him to name his son Methuselah, Y Dios fue quien inspiró a Enoc para que nombrara a su hijo Matusalén, when it is gone, it shall come. lo que significa cuando haya venido es cumplido. And my brothers and sisters, in our day, Ahora, hermanos, en nuestro día we have a trigger event
Sabemos que en este tiempo va a haber un evento que comenzará las cosas. That is a sign to the bride of Jesus Christ Eso va a ser una señal para la novia de Jesucristo. that we are approaching an era of time Y ya nos estamos acercando a un periodo de tiempo close for the translation cada vez más cerca para esa traslación and the rapture. y para el rapto. There would be a few events in between that. Pero antes de que eso suceda, sabemos que va a haber unos cuantos eventos, unos pequeños eventos allí antes. But brothers and sisters, so Enoch Entonces, hermanos, Enoc named his son Methuselah nombró a su hijo Matusalén, because he knew, brothers and sisters, that he was going to be caught away. porque él sabía de que él iba a ser arrebatado. The Bible told to, the Spirit of God told to Enoch El Espíritu de Dios le habló a Enoc, that he will not see death, le dijo que él no iba a ver muerte, but he'll be translated. pero él sería trasladado. Brothers and sisters, that's found in Hebrews Y eso usted lo encuentra ahí en Hebreos, chapter 11. capítulo 11. My brothers and sisters, so we know that God set a time Entonces sabemos que Dios nos dejó un tipo. in that dispensation, the seventh from Adam, Allí Él lo dejó en esa dispensación, el séptimo desde Adán. that there would be a man that would represent the bride of Jesus Christ in the Que Dios iba a tener un hombre allí que iba a ser una representación de la novia de Jesucristo. seventh dispensation of time, Allí, en esa última dispensación de tiempo, en la séptima. that they would not see death, Que los cuales no verían muerte, but they would be changed. pero ellos serían transformados. They would go what we term a rapture, a Ellos se irían en lo que nosotros le hemos nombrado el rapto, translation. la traslación. And my brothers and sisters, but we will be a well-informed people. Pero ¿qué tiene que pasar? Nosotros tenemos que ser un pueblo bien informado. Enoch was not a person that was ignorant. Enoc no fue una persona que fue ignorante. He was well-informed. Él estaba bien informado. He walked with God, and the people in the end time Él caminó con Dios. Y de igual manera, estas personas del último tiempo will also have to be well-informed también van a tener que estar bastante bien informados for what is approaching our time. para lo que se aproxima más adelante. And that is why God will have to shake this generation Y por esa razón Dios tiene que venir a sacudir esta generación and even shake us also y también sacudirnos a nosotros to awaken us, para despertarnos, to prepare para prepararnos for what is just down the road. para lo que se aproxima más adelante. Because, brothers and sisters, if God allows mankind Porque si Dios le permite a la humanidad to go in the sleepy condition that they are in, que ellos continúen caminando en esa condición adormecida en la que ellos se encuentran, brothers and sisters, they will not type an awakened man like Enoch. ellos de ninguna manera van a tipificar a un hombre como Enoc. He knew exactly, brothers and sisters, he was not going to see death. Él sabía exactamente que él no iba a ver a la muerte. And he knew, brothers, his son will be an informative man by his name to that generation of time. Y él sabía exactamente también que su hijo, el nombre que le había dado a su hijo, iba a ser un nombre que le iba a dar información o significado para un propósito que Dios tenía. And that is why I can say that, brothers and sisters, now Por eso es que yo puedo decir que ahora the world is at a point. el mundo se encuentra en un punto, Israel is at a point. Israel se encuentra en un The punto, United States of America is at a point. también los Estados Unidos de América, The Europe is at a point. Europa está en un The punto, whole world is wondering, todo el mundo se está preguntando, what are we going to do? Because ¿qué vamos a hacer? they have been misinformed. They are Porque ellos no han recibido la información correcta ignorant of what is now transpiring. y están siendo ignorantes de las cosas que están sucediendo en este día. But brothers and sisters, we have been well informed, Pero a nosotros se nos ha informado correctamente and God has told us y Dios nos ha dicho there is to be a trigger event, que va a haber un evento que comenzará todo.
And if I had the time this morning, Y si yo tengo el tiempo esta I mañana, could go in a little details about it, me gustaría entrar en unos cuantos detalles acerca de eso, but we have to move on with the message. pero tengo que avanzar en el mensaje. So the word of God says, Enoch, the seventh from Adam. Entonces la palabra de Dios dice, Enoc, séptimo desde Adán, Prophesied of these things, behold, the Lord cometh with thousands of his saints. de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí vino el Señor con decenas de millares de sus santos, dice en inglés. Why is going to come? To execute judgment Dice, ¿para qué va a venir? Versículo 15, para hacer juicio upon all, contra todos and to convince all that are ungodly. y dejar convictos, en inglés dice convencidos, a todos los impíos. Brothers, reading this scripture in this verse, Hermanos, al leer esta escritura en este versículo, how many times the word ungodly is mentioned? mire usted cuántas veces la palabra impío es mencionada. En inglés dice aquellos que son contrarios a Dios, ungodly. Brothers and sisters, 4 times. Esa palabra es mencionada 4 veces. All that are ungodly among them, of all their ungodly deeds, Y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, which they have ungodly committed, y de todas las cosas duras, and of all the hard speeches which ungodly sinners have spoken against them. que los pecadores impíos han hablado contra él. Now, my brothers and sisters, if God showed Enoch was the prophet of that time, Ahora, si Dios le mostró a Enoc, quien era el profeta de aquel tiempo, brothers and sisters, what is going to be las cosas que iban a hacer at the second coming of Christ, durante esa segunda venida de Cristo, how much more do you think he would show his bride ¿cuánto más usted cree que Dios le va a mostrar a su novia concerning conditions, concerniente a condiciones events, y eventos and time y tiempo for the children of God? para los hijos de Dios? He was, brothers and sisters, the seventh from Adam. Él fue el séptimo desde Adán. We are living in the seventh dispensation of time. Nosotros estamos viviendo en la séptima dispensación de tiempo. That is why we cannot be an uncertain people Por eso es que no podemos ser un pueblo que no tiene certeza, concerning what is in front of us. que no sabemos qué cosas van a suceder más adelante. Therefore, the resurrection and the information about the resurrection Por lo tanto, la resurrección y toda esa información concerniente a la resurrección as well as the translation of the rapture y también todo lo concerniente a la traslación o al rapto, is going to be something that is going to be scripturally known todo eso es algo que va a ser conocido escrituralmente by the bride of Jesus Christ, por la novia de Jesucristo. and it is going to be a rejoicing thing to them in their heart. Y para ellos esto va a ser algo bastante regocijante en sus corazones. So, brothers and sisters, we see Enoch, and you can go and read in Genesis 5:21 Y aquí vimos a Enoc, que usted puede ir a leer ahí en Génesis 5:21. how he walked with God, how he named his child Methuselah. Cómo él caminó con Dios, cómo él nombró a su hijo Matusalén, And when it's gone, it shall come. And you can read in Hebrews chapter 11. que significa cuando él se vaya, él regresará, o cuando esto termine, él regresará. I think around verses 5, where it says, Usted puede leer eso allí en Hebreos 11:5, alrededor del versículo 5, dice that brothers and sisters, that by faith Enoch walked with God, and he Dice que por fe, Enoc caminó con Dios. had a marvelous testimony Y él tuvo un testimonio maravilloso before the translation, not after antes de que fuera arrebatado. the translation, Dice no que él tuvo un gran testimonio después, sino antes. but before
the translation. antes de esa traslación. And that is why, brothers and sisters, our brother Srini, as he's left this earth, Y así como nuestro hermano Trini ha dejado esta tierra, he had a powerful, marvelous brother's testimony él tuvo un testimonio maravilloso, muy poderoso, before the translation. antes de que él sea arrebatado. Brothers and sisters, and we know that God had walked and talked with him. Y sabemos que Dios habló con nuestro hermano y caminó con él. So, we're approaching, brothers and sisters, a bigger event. Y ya nos estamos aproximando a un evento que comenzará todo. Just as Enoch named Methuselah, Así como Enoch nombró a Matusalén, his son's name, a ese nombre que le dio a su hijo, we know, brothers and sisters of the scriptures, así también nosotros conocemos a través de las Escrituras that is just in front of us. que esto ya está enfrente de nosotros. Brothers and sisters, El hermano apunta hacia la guerra milagrosa. all you have to do is just listen to the leadership, Y lo único que usted necesita hacer es escuchar a esos líderes. the military leadership of of Israel, Usted necesita escuchar a esos líderes militares o de la nación de Israel and hear what they are talking about at this moment of time. Usted necesita escuchar y saber qué cosas ellos están hablando en este momento. My brothers and sisters, and we know that when these events transpire, Y sabemos, hermanos, que cuando estos eventos sucedan, what it's leading the bride of Christ to? The translation. ¿qué es lo que va a guiar a la novia de Jesucristo hacia ese arrebatamiento, esa traslación, The rapture. hacia el rapto? But brothers and sisters, those that have gone into the salt of the earth, ¿Ves? Son todos estos eventos. Bueno, y aquellos que han bajado al polvo de la tierra, brothers and sisters, they have reached their point of perfection. ellos han alcanzado su punto de perfección. They have ran their course. Ellos han terminado la carrera. There's nothing more that can be done to them No hay nada más que pueda ser hecho por ellos to bring them or upgrade them. para traerlos o para hacer que ellos incrementen. Brothers and sisters, but you can be rest assured, Pero usted sí puede estar seguro. none of them Ninguno de ellos are going to remain, brothers and sisters, in a state of misinformation. Ninguno de ellos va a quedar o falto de información, perdón. As each individual leaves this earth, Así, cuando cada uno de esos individuos se vayan de aquí de la tierra, in whatever category possible, en cualquier categoría que ellos se encuentren, brothers and sisters, they will be informing those that have gone on. Together, remember, ellos van a estar notificándole a aquellos que se encuentran allá, porque recuerden, brothers and sisters, heaven is a joyous place. el cielo es un lugar armonioso, lleno de gozo. Heaven is not sleeping souls. El cielo no es un lugar donde hay almas dormidas. Brothers and sisters, heaven is a place where I would say there's no night nor day, El cielo es un lugar, yo puedo decirlo, donde no hay noche ni día. but yet conversations, updating is Pero ahí ellos tienen conversaciones, hay actualizaciones de información. going on. And we can talk much more on that, but we have to Y podemos hablar un poco más de eso después, porque tenemos ahora que movernos. go on. Tenemos que continuar. We see, brothers and sisters, the Apostle Paul. Entonces aquí vemos, hermanos, al apóstol Pablo. He was concerned as people began to talk to him about Él estaba un poco preocupado conforme las personas se le acercaban para hacerle preguntas. well, we were expecting the coming of Jesus. We were Muchos de ellos querían saber qué era lo que se debería de saber o esperar con la venida del Señor Jesucristo. expecting the Lord's appearing. And so God Muchos de ellos estaban esperando que el Señor apareciera.
spoke a revelation to Paul. Entonces Dios tuvo que traerle una revelación a Pablo. He spoke a word to him. Él le habló una palabra a Pablo. That is why Paul can be so certain. Por eso fue que Pablo pudo tener la certeza He says, but I would not have you to be ignorant. de hablar estas cosas. Y él dijo en el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. En inglés dice que seáis ignorantes. Brothers and sisters, we would not like to use a word like that on people, but Ahora, a nosotros no nos gustaría usar una palabra así, refiriéndonos a las personas, pero he said, I would that you not be ignorant. dice, tampoco queremos, hermanos, que seáis ignorantes, dice en inglés. Brethren, and I'll say you, the society at large, Él les dice, hermanos, y yo tengo que decir esto, la sociedad en sí, they only want to hear about this maybe at a funeral. And now ellos solamente quieren escuchar estas palabras que habló Pablo, quizás cuando se lleve a cabo un funeral. at funerals, you can't even talk much anymore. Pero aún en muchos de los funerales de hoy en día, usted no ni siquiera puede hablar nada acerca de esto. Because, brothers and sisters, there is no time given to say anything. Muchos de esos funerales ni siquiera le dan tiempo a alguien para decir algo. So it says, concerning them Dice, acerca de los que duermen. which are asleep. Brothers, Paul never uses the word, them that are dead. Hermanos, Pablo nunca usó la palabra o nunca usó la frase acerca de los que han muerto In the relation o que están muertos. to what he's talking about. Ve, él nunca relaciona la palabra muerte con lo que está hablando aquí. Their bodies go in the sort of the earth. Ahora sus cuerpos bajan al polvo de la tierra. Or, brothers and sisters, whichever place they will have their final resting point. O a cualquier lugar donde ellos terminen descansando. But their souls are alive in heaven. So Pero sus almas están vivas allá en el cielo. you see, Paul had a spirit because the resurrected power was Ve, Dios tuvo una revelación a través del Espíritu, porque in these souls. The chase sorrow él sabía que había una resurrección que iba a ser llevado a cabo en esas almas. Continúa diciendo, dice, para que no os entristezcáis. or not. Now that doesn't mean that we do not feel sorry or sad or in some Ahora, Pablo aquí no nos está diciendo que no debemos de sentirnos, que nunca nos vamos a sentir tristes o contritos cuando alguien muere. somebody passes away. But Paul's words are very specific. Pero las palabras de Pablo son muy específicas. It says that ye sorrow not, even as others. It's not talking about Dice, para que no os entristezcáis como los otros. Ve, él no está hablando the category of born again children of God. de esa categoría de hijos nacidos de nuevo, hijos de Dios. He's talking as others, Cuando él dice como los otros, which have no hope. que no tienen esperanza. Brothers, when one of them pass away, they see that's an end. En el mundo, cuando alguien muere, ellos lo ven como que ya fue el final. But death is not an end. Pero la muerte no es el final. It's a doorway Es solamente una puerta into the presence of Almighty God. para la presencia de Dios Todopoderoso. Brothers and sisters, so Paul says, Entonces Pablo está diciendo, we do not need to have the same attitude like those that don't have a hope. nosotros no tenemos que tener la misma actitud como aquellos que no tienen esperanza. And my brothers and sisters, now you will start giving the assurance. This Y luego miren aquí ya lo que comienza a decir. Aquí es donde él comienza a asegurar is what God gave him by conforme a lo que Dios le dio revelation. a través de revelación. For if we believe, Porque si creemos si creemos that Jesus died, que Jesús murió, he did not die and remain dead.
Ve, él no murió y permaneció muerto. If Jesus died Si Jesús murió, and rose again, that dice que Jesús murió y resucitó. is where the assurance lies. Allí es donde descansa esa certeza, esa aseguranza. Even so, Así también traerá Dios them also which sleep. See, con Jesús a los que durmieron en él. sleep, not dead. Ve, no dice que han muerto, sino que durmieron. Sleep in Jesus will God bring with him. Brothers and sisters, firstly, our assurance lies Entonces, primero que nada, nuestra certeza permanece o descansa that the first man of the new creation that en que ese primer hombre de esa primera creación died, murió. brothers and sisters, God did not allow him to remain in the tomb. Pero Dios no permitió que él permaneciera en la tumba. Jesus Christ died Jesucristo murió and he arose. y él resucitó. We all remember the scene. Tenemos que recordar esto. Every Easter, these pictures are flashed. Durante cada tiempo de la Pascua, estas imágenes son puestas. It's a reminder that we have an empty tomb. Y eso es un recordatorio para que no se nos olvide que hay una tumba vacía And that, brothers and sisters, Jesus Christ died and arose. y que Jesucristo murió y resucitó. Now, we go to the next verse. Ahora vayamos al siguiente versículo que se encuentra ya en Romanos capítulo 8, versículo 11. That adds to our assurance. But if the spirit of him Y esto le agrega aún más a esa aseguranza, a esa certeza. Dice, y si el espíritu de aquel that raised up Jesus from the dead dwell in you, que levantó de los muertos a Jesús para morar, levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. you may question, Lord, how will the change take place when the rapture takes place? Y quizás alguien se pregunte y diga, bueno, ¿de qué manera vamos a ser transformados cuando suceda el rapto? Lord, how will the dead in Christ rise? Señor, ¿cómo es que los muertos en Cristo van a resucitar? Remember, brothers and sisters, Recuerden, hermanos y hermanas, the Bible says, if the spirit of him la Biblia aquí nos dice, y si el espíritu de that aquel raised Jesus from the dead dwell in you, que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, he that raised up Christ from the dead shall also quicken el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también your mortal bodies. vuestros cuerpos mortales. Brothers and sisters, no matter where the remains of the bodies are, Y no importa dónde se encuentren esos restos de esos cuerpos. remember, the Holy Spirit Recuerden, el Espíritu Santo is not, brothers and sisters, residing in the bodies now, wherever they can be. Él no está habitando en esos cuerpos muertos donde quiera que ellos se encuentren. The Holy Spirit comes to reside in your spirit. El Espíritu Santo de Dios viene a residir, a vivir dentro de su espíritu. Your soul that is taken to heaven. Allí su alma que es llevada al cielo. And the benefits that your soul has Y los beneficios que su alma is tiene. number one. Número uno es, It quickens your dead soul. eso viene y vivifica su alma muerta. And number two, Y número dos, it also will quicken your body or the remains of your body. también va a venir a vivificar a su cuerpo muerto o los restos que hayan quedado de su cuerpo. Wherever it is, though there is an interval between the two phases. Aunque entre esas dos fases hay un tiempo ahí, un intervalo. So, brothers and sisters, anyone passing away today Entonces, hermanos, cualquier persona que muera el día de hoy, that as the Holy Spirit que ha recibido el Espíritu Santo and were filled with the Holy Ghost, they y que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, were born again. y si ellos fueron criaturas nacidas de nuevo, And I know, brothers and sisters, because our brother Srini, I doubt anyone in this world
Y yo sé, hermanos, porque nuestro hermano Trini, y yo dudo sinceramente que alguien en este mundo could ever say that he did not receive the Holy Spirit. pudiera decir que él no recibió el Espíritu Santo. Brothers and sisters, whether he sang, whether he talked, whether he walked, No importaba, hermanos, si él estaba allí hablando o él caminaba con usted, you saw it on his face. o usted lo podía ver en su rostro también. Brothers and sisters, and so if that spirit dwelt in him, Entonces, si este espíritu habitaba dentro de él, the same spirit is waiting ese mismo espíritu está esperando for the signal of the last trumpet para recibir esa señal de la última trompeta. to go and awaken the remains wherever it is. Y entonces va a ir y va a despertar a esos restos del cuerpo de nuestro hermano, He donde quiera que él se encuentre. knows all about it. Ve, Dios sabe todo al respecto. So we have that assurance, and that assurance is to every born again child of God. Entonces esta es nuestra certeza, esa aseguranza le ha sido dada a cada hijo o hija de Dios, That you don't have to worry que usted no tiene por qué preocuparse. how it's going to be. ¿Cómo va a suceder la cosa? My spirit goes to heaven, and where my body is, I don't know. Usted no va a subir allá al cielo y va a estar preguntando, oh, bueno, ¿alguien sabe dónde está mi cuerpo? The spirit that is in you, the Holy Spirit, No, el Espíritu que está en usted, el Espíritu Santo, it will go to wherever those particles are va a ir allá donde quiera que se encuentren esas partículas de su cuerpo and put it together. The God that put y lo va a juntar, lo va a reconstruir. the body together for Adam is the same spirit Y ese mismo Dios que le dio un cuerpo inmortal a Adán antes del pecado es el mismo Dios, es el mismo Espíritu that will put those molecules again que va a juntar y reunir esas moléculas una vez más. together, and your spirit will rise. Y su espíritu se va a levantar con ese nuevo cuerpo. And so, brothers and sisters, that's the certainty. Y esa es la certeza, hermanos. That's the assurance that Paul is talking about. Esa es la aseguranza de la que de la que Pablo nos está hablando. It says, it shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you. Dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Another translation says, Otra traducción de esta escritura dice, the Spirit of God dice, el Espíritu de Dios who raised Jesus from the dead que resucitó a Jesús de entre los muertos lives in you. vive en ti. And just as God raised Jesus from the dead, Y así como Dios resucitó a Jesucristo o a Cristo Jesús de los muertos, look how simple. miren qué simple es eso. He will give life Él dará vida to your mortal bodies, that a vuestros cuerpos mortales. to those that have passed away. Esto se refiere a aquellos que ya han fallecido. You don't have to figure it out. God is going to give that life to your mortal body. Ellos no tienen que preocuparse, ¿cómo voy a hacerle para obtener mi cuerpo? No, Dios se va a encargar de eso. By the same Spirit Dice aquí en esta escritura, por el mismo Espíritu living within you. viviendo dentro de ti. Brothers and sisters, that is a double bonus when the Holy Ghost comes inside of you. Ese es un doble bono que usted recibe cuando el Espíritu de Dios viene y reside dentro de usted. It is to give you resurrected power. Él está allí para darle poder de resurrección, Whether it be you die ya sea que usted muera or whether it be you're waiting for the rapture o si usted está esperando por el or rapto the translation. o por la traslación. So, brothers and sisters, there's no question about it. Entonces no hay duda alguna. The uncertainty is taken away. Toda esa falta de certeza es removida. That, brothers, the same Spirit that Porque hermanos, el mismo Espíritu dwells in you now que habita en usted ahora, has been given instructions a ese Espíritu le han sido dadas instrucciones that when you come back, it picks up your body que cuando usted regrese traiga ese cuerpo and you rise to meet your fellow living brothers y usted resucite para encontrarse con todos aquellos hermanos and sisters on this earth. y hermanas sobre esta tierra.
The same man, Paul, De la misma manera, Pablo, he writes further. él escribe aún más. Brothers and sisters, in the book of Romans, Allí en el libro de Romanos también, ahora brincamos al versículo 23. he says, and not only they. Dice, y no solo ella. The verse about this, if you read, En inglés dice, y no solo ellos. it says the whole creation is groaning. Si usted se pone a leer a través de todo este versículo o este capítulo, dice que toda la creación está clamando. Brothers and sisters, they are in birth pangs. They're groaning Ve, la creación está en dolores de parto because of the conditions that are coming on the face of the earth. por causa de las condiciones que han venido sobre la tierra. But we also, though we have the Holy Spirit, it says, but Pero aún nosotros que tenemos el Espíritu Santo, aquí nos dice para nosotros. ourselves also, Dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos, which have the first fruits of the Spirit, que tenemos las primicias o las arras del Espíritu. even we ourselves groan within ourselves, Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, waiting for the adoption to wit, the redemption of our body. esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Brothers and sisters, when we receive the Holy Spirit, Hermanos y hermanas, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, the inner man el hombre interior is livened, it's quickened. es vivificado. And brothers and sisters, you have your good days and your bad days. Y sí, usted tiene sus buenos días y sus malos días. And you live a victorious life. And Y usted vive una vida victoriosa sometimes the burdens get too heavy. y a veces las cargas se vuelven muy pesadas. But you groan because Pero usted crece the problem lies in your body that porque el problema en sí está en su cuerpo, has not been changed. porque su cuerpo no ha sido cambiado. And we are actually groaning because the Spirit in you Y nosotros también estamos clamando porque el Espíritu dentro de nosotros has got the benefit ha recibido el beneficio to change the body, but it's not time yet as de cambiar ese cuerpo, transformarlo, pero aún no se ha llegado ese tiempo. yet. And my brothers and sisters, that is why there is this groan. Por eso es que existe este clamor o este gemir. And as you get older, brothers and sisters, that spirit is groaning. I want to change this body, but Y conforme usted se vuelve más viejo, ese espíritu gime aún más, dice, yo quiero cambiar este cuerpo, it's not yet time. pero aún no se ha llegado el tiempo. And my brothers and sisters, we see in another translation, it's a little bit more easier to understand. Aquí está otra traducción un poco más fácil de entender. And we believers also groan, even though we Y dice, y nosotros los creyentes también gemimos, have the Holy Spirit within us aunque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, as a foretaste of the future glory. como una pequeña prueba de nuestra gloria futura. Brothers and sisters, you know how you feel and felt and do feel Hermanos, usted sabe cómo se sintió y se ha sentido when the Holy Spirit inspires you. cuando el Espíritu Santo viene, lo inspira, lo toca. But brothers and sisters, it's the old body Pero todo es culpa de este viejo cuerpo. that pulls you down. Eso es lo que lo jala hacia abajo a usted. For we long for our bodies to be released Porque anhelamos el que nuestros cuerpos sean liberados from sin and suffering. de pecado y de sufrimiento. We too wait with eager hope Nosotros también esperamos con una esperanza ansiosa for the day when God will give us the full rights esperamos por aquel día cuando Dios nos dará nuestros derechos completamente. Brothers and sisters, as a Christian now, we are not living the full rights or the full Hermanos, nosotros como cristianos en este día no tenemos todo, no estamos viviendo una vida con todos esos derechos que nos han sido dados, accomplishments that God has given to us. con todas esas promesas que Dios nos ha dado. No, muchas de ellas no las tenemos aún en nuestras manos. The full rights as His adopted children. Dice,
esos derechos completos como hijos adoptados, including the new bodies He has promised us. incluyendo esos nuevos cuerpos en los cuales Él nos ha prometido. So, brothers and sisters, we have received the Holy Spirit. Entonces, hermanos, hemos recibido el Espíritu Santo, We have received the assurance. We have received the promise. hemos recibido la certeza, la promesa, But the new body, pero esos nuevos cuerpos, there's an interval that if you've died, you have to wait till you come and pick it up. hay un intervalo, un periodo de tiempo donde si usted muere tiene que esperar para recoger su cuerpo. Or you have to wait for the rapture or the translation for it to be changed. O tenemos que esperar también para cuando el rapto suceda y podamos ser transformados. So, brothers, that's the certainty Y esa es la certeza, hermanos, concerning the resurrection concerniente a la resurrección and the translation. We have to go a little fast. y concerniente a la traslación. Ahora ya tenemos que ir un poco más rápido. Now, Paul is giving a special word that God inspired him. Ahora aquí Pablo está hablando de cierta palabra en específico, la cual Dios lo inspiró a él. El hermano regresó a Primera de Tesalonicenses 4:15. For this we say unto you by the word of the Lord. It's not his word, it's a revelation. Aquí dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, dice en palabra de Dios, es una revelación. We which are alive and remain unto the coming of the Lord Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, shall not prevent them which are asleep. no precederemos a los que durmieron. Brothers, we can do nothing to raise the dead or stop them. Usted y yo, hermano, no podemos hacer nada para prevenir o para hacer que esos muertos en Cristo resuciten. Brothers and sisters, they will hear the final trumpet and they'll come forth because Pero cuando ellos escuchen esa trompeta final, ellos van a salir, van a venir hacia adelante. they have the Holy Spirit in them. ¿Por qué? Porque ellos tienen al Espíritu Santo en ellos. So, brothers and sisters, this word is a revelation to the living and the bride of Christ. Entonces estas palabras de Pablo son una revelación para el cuerpo vivo y para la novia de Jesucristo. Then Paul begins to give the order of the Lord's coming. Y luego de allí Pablo comienza a dar el orden de la venida del Señor. For the Lord himself shall descend from the heaven with a shout. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Brothers, we see God is very methodical. Aquí podemos ver, hermanos, cómo Dios es muy metódico. Is a God of order. Él es un Dios de orden. And my brothers and sisters, though there is a resurrection in front of us and a translation, Y aunque ya estemos muy cerca de esos días de la traslación y de la resurrección, but there had to be a shout. pero aquí dice que primero tiene que venir una voz de mando, un clamor, dice en inglés. And that shout, brothers and sisters, we know was an awakening message. Y sabemos que ese clamor fue un mensaje que vino a despertar. And the voice of the archangel, Y luego dice con voz de arcángel. as I've said, Y ya lo he dicho esto antes. just in front of us Muy pronto, ya enfrente de nosotros, is a trigger event se encuentra un evento que comenzará todo. that is going to put into effect this voice of the archangel. Y eso es lo que va a hacer que esta voz de arcángel comience a hablar. In Revelation chapter 10, Allí en Apocalipsis 10 brothers and sisters, that angel coming down, dice que ese ángel que desciende, which will personify Jesus Christ, el cual está personificando a Jesucristo. and then finally after those events are over, the Y después de que estos eventos terminan, trump of God will sound. dice que la trompeta de Dios sonará, dice con trompeta de Dios. The trump, the final trump, is not for the living, Esa última trompeta no es para los vivos, it is for the dead. es para los muertos, It's to alert es para alertar, the quickened spirits in heaven to come and pick up para que esos espíritus que se encuentran allá, esas almas en el cielo, vengan y recojan their bodies. o obtengan sus cuerpos. And the dead in Christ shall rise first. Brothers,
Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. The dead in Christ, Hermanos, los muertos en Cristo, Brother Srini, and el hermano Trini also the rest that has passed by, y el resto de aquellos que han fallecido, they're going to rise first. ellos se van a levantar primero. They're going to experience a change before us. Ellos van a experimentar un cambio antes que nosotros lo hagamos. So there is no, I would say, time to think that they are in any distorted state. Y no hay tiempo para pensar que ellos van a estar en un estado distorsionado. They are in the best state you could ever put a man in. No, ellos se encuentran en un estado, en el mejor estado en el que usted pueda poner a un hombre. Brothers, with an anticipation, brothers and sisters, to link back to that precious body that God. Ellos están con anticipación esperando el obtener esos cuerpos nuevos que les han sido dados, God gave them. que el Señor les dio. And so we see from this picture, Ahora en esta ilustración podemos ver the shout has come. de que ese clamor ya vino. 1 Thessalonians 4:16. Allí en 1 Tesalonicenses 4:16. God, brothers and sisters, will have a shout. Dios tuvo un clamor. That shout produced a carcass in Matthew 24:28. Ese clamor produjo un cuerpo muerto del cual habla Mateo 24:28. The Bible says, wheresoever the carcass is, there will the eagles be gathered. La Biblia dice, donde quiera que se encontrase el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. And my brothers and sisters, we know our brother Srini, brothers and sisters, he was fed and he was rejoicing in the carcass of God's word. Sabemos cómo fue que nuestro hermano Trini se alimentó y se regocijó de ese cuerpo muerto. The fresh manna for the day. ¿Ve? Ese maná fresca para este día. And my brothers and sisters, Ese maná fresco. no doubt, though he's gone up, Y aunque él ya ha subido allá al cielo, God will update him from time to time. Dios lo va a actualizar cada cierto tiempo a él. Brothers and sisters, Matthew 25:10 is the era, the Ahora Mateo 25:10, esa es la era seventh church age, o la dispensación de la séptima edad de la iglesia. the types, Enoch's seventh from Adam. Así como ese tipo de Enoch, que él fue el séptimo desde Adán. Brothers and sisters, it says at midnight there was a cry made, Y que dice la Biblia que a la medianoche se oyó un clamor. behold, the bridegroom cometh, go Dice, prepárense, el novio viene, ye out to meet him. salgan a recibirle. My brothers and sisters, those that were ready went into a revelation. Y aquellos que estuvieron listos entraron a esa revelación. And I have to say, brothers and sisters, our brother Srini went into the carcass. Y yo tengo que decirles, nuestro hermano Trini, él entró a ese cuerpo muerto. He went into a revelation. Él entró a esa revelación. He could, brothers and sisters, communicate with you Él se podía comunicar con usted on the level of present day truth. al nivel de la verdad presente para este día. That's what made it exciting to talk and walk and live. Eso era lo que lo hacía bastante impresionante o bastante animado el hablar y trabajar Life at this hour of time. durante este periodo de tiempo. And I'm thankful to God with an assurance He had that understanding of what Y yo le doy gracias a Dios por esa aseguranza, porque nuestro hermano pudo recibir un entendimiento the resurrection and the translation was all about. acerca de la resurrección y de la traslación, de qué era lo que, de qué se trataba todo eso. But brothers and sisters, every man has to fulfill his cause. Pero hermanos y hermanas, cada hombre tiene que cumplir su llamado. God has a timing for every man. Dios tiene un tiempo para cada hombre. We cannot do anything more for our brother Srini. Nosotros ya no podemos hacer nada más por nuestro hermano Trini. Is in the most perfected state that Él se encuentra ahora en el estado más perfecto God wanted him to be. donde Dios lo quería llevar. But to those that and I that are alive, Pero para aquellos que estamos vivos, brothers and sisters, God has been feeding under the second watch Dios ha estado dando comida de esa segunda vigilia. through Brother Jackson. Él nos dio comida a través del hermano Jackson.
Brothers and sisters, that revolving casket that I Y esos ataúdes que giraban, se movían como la rueda de la fortuna que yo vi. saw. Brothers and sisters, the first stage, Brother Branham's, Ve, el primer tiempo fue el hermano Branham, la primera vigilia. ministry was a shout. Ese ministerio que le fue dado a él fue de ese clamor. Brother Jackson's ministry, brothers and sisters, El ministerio del hermano Jackson, was feeding, updating the bride of Christ. a él le tocó alimentar y actualizar aún más a la novia de Jesucristo. Into a carcass further. Él trajo más de ese cuerpo muerto. And now, brothers and sisters, the servants of the fivefold ministry are presenting truth Y ahora los siervos de ese quíntuple ministerio están presentando verdad in this third watch durante esta tercera vigilia to perfect us. para perfeccionarnos. What? Brothers and sisters, for the rapture, for the translation. ¿Para qué nos estamos perfeccionando? Para la traslación, para el rapto. And that is why, brothers and sisters, we know Por eso es que sabemos, hermanos, God will allow a cleaning for the bride of Jesus Christ as well. que Dios también va a permitir que venga una limpieza a la novia de Jesucristo. And my brothers and sisters, no doubt the righteous is going to shine. Y sin duda alguna los justos van a brillar, As it's written in Matthew 13, 41 to 43. así como está escrito en Mateo 13, del versículo 41 al 43. Brothers and sisters, realize we are fast moving Nos damos cuenta, hermanos, de que ya nos estamos moviendo rápidamente towards this era of time. hacia este tiempo aquí. El hermano apunta a la guerra milagrosa. Brothers and sisters, if you just read the news of this week, Si usted se enteró o escuchó las noticias esta semana, you would have known and heard what they are talking at Davos, how they are waiting to reset usted se daría cuenta de lo que han estado hablando estos hombres, cómo ellos quieren the reiniciar finance of this world. las finanzas de este mundo. You see, brothers and sisters, what Biden is doing. Usted puede ver lo que Biden está haciendo. He's turning everything around. Él está volteando todo. We see the mullahs, brothers and sisters in Iran. Podemos ver allá lo que está sucediendo en Irán. We see, brothers and sisters, the military-minded men in Israel. Podemos ver esos hombres, todo ese ejército militar de Israel. Brothers and sisters, what are these informations? They are not to make us sleep. ¿Y qué es toda esta información? Bueno, no está allí solamente para que nos quedemos dormidos. They are the trigger events just as Methuselah meant. Estos son los eventos que van a comenzar algo, así como Matusalén. When it is gone, it shall come. That was a sign Cuando él se vaya, entonces vendrá. O cuando esto termine, él vendrá. Ese es el significado de Matusalén. for Noah. But brothers and sisters, we are in the ark. We Así como lo fue con Noé, ¿ve? Pero nosotros estamos en el arca. are in the Word of God. Nosotros estamos en la palabra de Dios. We have to be updated for the present time that we are living in. Y tenemos que ser actualizados en este tiempo presente en el que vivimos. And my brothers and sisters, if God has to take away some loved ones away, Y si Dios tiene que llevarse a algunos de nuestros seres queridos, our hearts do, brothers and sisters, really go down at times to think about their precious memories. y nuestros corazones viajan en el tiempo y nos acordamos de esas preciosas memorias que ellos nos dejaron. That we've had, but we also have to understand Pero también tenemos que entender, Paul gave an updated account of what we have to look forward to. Dios le dio a Pablo una actualización, una revelación de las cosas que nosotros debemos de esperar. The Bible says there'll be a shout and a voice of an archangel. La Biblia dice que habría un clamor y luego después vendría la voz de un arcángel. Brother Branham wanted to be here for the voice of the archangel. El hermano Branham tenía el deseo de estar aquí cuando esa voz de ese arcángel viniese. Brother Jackson wanted to be here for that. También el hermano Jackson tenía ese mismo deseo. But brothers and sisters, those men are gone. Brother Pero esos hombres ya se han ido. Srini wanted to be that
El hermano Trini quería estar aquí cuando eso sucediera. for that as well. But you and I are here. What are we looking forward? It's the translation. Y usted y yo somos los que estamos aquí ahora. ¿Y qué estamos esperando? Esa traslación, It's the rapture. ese rapto. And we will have to prepare ourselves for it. Y debemos de prepararnos para eso. That is a trigger event in a not too distant future. Porque ya este evento que comenzará todo esto está muy cerca, ya no está muy lejos en el futuro de suceder. That is going to shake this world further Y eso va a sacudir aún más a este mundo. and prepare us, Pero eso nos va a preparar brothers and sisters, for that mighty angel para cuando ese ángel poderoso that is to come down in Revelation chapter 10. venga, así como dice Apocalipsis 10. And my brothers and sisters, so we realize Entonces nos damos cuenta, hermanos, we are waiting because, brothers and sisters, de que estamos esperando. there is a Jewish nation that is getting ready for what God is going to do for them. Porque ya hay una nación judía que se está preparando. Ellos aún no saben lo que Dios va a hacer con ellos, pero se están preparando. Brothers and sisters, we have passed through these phases. Y ya hemos pasado, hermanos, por estas diferentes fases. The first watch, the second watch, the third watch. La primera vigilia, la segunda vigilia y la tercera. Brothers and sisters, Brother Jackson's ministry, Brother Branham's ministry, El ministerio del hermano Branham y del hermano Jackson. Brother Jackson's ministry, and the present fivefold ministry. Y ahora el presente ministerio, el quíntuple ministerio. It is a continuation ministry. It is not a Este ministerio es una continuación, separation. no es un ministerio separado. Brothers and sisters, God has fed us through that carcass that has been delivered. Dios nos ha estado alimentando de ese cuerpo muerto que fue entregado. But we have to understand where we're living in time. Pero tenemos que saber en qué punto en el tiempo estamos viviendo. Brothers and sisters, on the 29th or the 30th of November, Hermanos, en el noviembre 29 o el 30 de noviembre 2017, del año 2017, 4 a.m. I had this dream. este sueño vino. I wondered at that time. Y yo me pregunté durante aquel tiempo, I didn't understand what the full thing, but that morning, y yo no entendí todo el sueño, brothers and sisters, the previous day, pero el día anterior they were talking about that day when the United Nations, estaban hablando en aquel día cuando las Naciones Unidas, brothers and sisters, had mandated ellos habían mandado, ordenado of partitioning land for the nation of Israel. que se dividiera la tierra de Israel. My brothers and sisters, on the 29th of November, Ellos hicieron esto el 29 de noviembre 1947. de 1947. 1947 to 2017, my Desde el año 1947 hasta el año 2017, brothers and sisters, was 70 years. allí se cumplieron 70 años. Some way, God was, I would have to say, awakening my mind. De alguna manera Dios estaba despertando mi mente. We're entering a period of time. Ya estamos entrando en un periodo de tiempo. 70 years had passed by. 70 años han pasado And God's going to start changing events. y Dios va a comenzar que ciertos eventos comiencen. But brothers and sisters, that dream was just not to talk about 7 dispensation of time and that Ahora, ese sueño no solamente vino para que habláramos de 7 dispensaciones del tiempo, brothers and sisters, that we would be living in the last decade of time. de que ya estamos viviendo en la última década del tiempo. I realize, brothers and sisters, we're now seeing Pero me di cuenta, hermano, de que ahora estamos viendo how, brothers and sisters, some loved ones are being taken away. cómo muchos de nuestros preciosos hermanos y amados familiares están siendo llevados. It is to set to us a tone Eso nos está metiendo a nosotros en cierto ritmo, that we have to get ready, que tenemos que prepararnos, not to build on this earth, no para seguir construyendo cosas en esta tierra, on the shifting sands of time. en estas arenas movedizas del tiempo.
Brothers and sisters, we have to understand. Tenemos que entender, hermanos. When Noah saw Methuselah was gone, Cuando Noé vio que Matusalén ya no estaba, what do you think Noah was thinking about? ¿qué cree usted que pasó por la mente de Noé? My hammer has to be put away. Brothers and sisters, not necessarily that we say that we have to stop all things. Ahora, muchas cosas las tuvo que dejar Noé y enfocarse en lo que Dios le dijo. Ahora, yo no estoy diciendo que usted haga a un lado todo, We have to realize that we're getting close pero sí tenemos que darnos cuenta de que ya estamos más cercas to the hour a esa hora, where the events are going to transpire. donde ciertos eventos van a comenzar a suceder. My brothers and sisters, we know that it was yet 7 days before the rains came. Y sabemos que 7 días pasaron antes de que viniese la lluvia, el diluvio. But Noah was told by God, Pero a Noé se le fue dicho por Dios, the animals will all come into the ark. los animales, todos ellos van a entrar al arca. My brothers, every predestinated child of God, Y cada hijo predestinado de Dios, no matter where they can be, no importa dónde ellos se encuentren, brothers and sisters, this truth, this message will get to them esta verdad, este mensaje va a llegar a sus manos. and awaken them Y eso los va a despertar to prepare themselves for what is just in front of us. para prepararlos para lo que ya está enfrente de nosotros. And brothers and sisters, we have to realize Y hermanos, tenemos que darnos cuenta we have passed through time. que ya ha pasado mucho tiempo. We are now closing, brothers and sisters, these 2 days of time. Y ya estamos cerca de finalizar estos 2 días de tiempo. And I would say there's going to be an era of the miraculous, Y yo tengo que decirles, va a haber una guerra milagrosa. a temple built, Allí el templo en Jerusalén va a ser construido, reconstruido. leading to Ezekiel 38 and 39. Y eso va a llevar a la guerra de Ezequiel 38 y Ezequiel 39. Brothers and sisters, those events Y esos eventos, hermanos, are going to be trigger events van a ser eventos de comienzo que van a comenzar. that is going to further prepare. Ellos van a preparar aún más. What is it going to prepare? Bueno, ¿y qué es lo que van a preparar? It's going to prepare the inner man Esos eventos van a preparar a ese hombre interno. to perfect it. Lo van a perfeccionar. Because he said he shall present unto himself Porque Dios dijo que se presentaría a sí mismo a glorious church una iglesia gloriosa, without spot, wrinkle, and blemish. sin mancha o arruga Those that have gone on o cosa semejante. Y aún aquellos que ya nos han dejado will not need any more perfection. y no van a necesitar ya más perfección. They have been perfected Ellos ya han sido perfeccionados to the point, a tal punto, brothers and sisters, and they are waiting y ahora lo único que ellos están esperando that final trump. es esa final trompeta. But those of us that are still alive, Pero aquellos de nosotros que aún estamos vivos, there are a few little things. hay unas cuantas pequeñas cosas God's still working on us en las cuales Dios está trabajando en nosotros to change certain things and fine tune us. para cambiar ciertas cosas y poder afinarnos. Brothers and sisters, therefore, we can anticipate in front of us, Por lo tanto, debemos de ser capaces de ver enfrente de nosotros brothers and sisters, there are some marvelous things to take place. que hay unas cosas tan maravillosas que van a suceder. That is why Paul said, Por eso es que Pablo dijo, then we which are alive and remain luego nosotros los que vivimos, shall be caught up together los que hayamos quedado, with them in the clouds seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes to meet the Lord in the air. para recibir al Señor en el aire. And so shall we ever be with the Lord. Y así estaremos siempre con el Señor. Brothers and sisters, those that have gone in the ground, Hermanos y hermanas, aquellos que han bajado al polvo de la tierra, they have reached their perfection. ellos han alcanzado su perfección. They are waiting for the final trump Ellos están esperando por esa trompeta final
so that they can pick up their bodies. para que ellos puedan venir y tomen sus cuerpos. They will not need any mathematical equation or Ellos no van a necesitar una ecuación matemática magical changes to take place. o no van a necesitar que cierto cambio suceda mágicamente. The same Holy Spirit No, sino que ese mismo Espíritu Santo that took them to glory que los llevó a la gloria is the same Holy Spirit es ese mismo Espíritu Santo that will pick up the body with them que va a tomar, a recoger ese cuerpo juntamente con and ellos change it y lo va a transformar from mortal de un cuerpo to mortal immortality. a inmortalidad. The same way, De la misma manera, the same Holy Ghost ese mismo Espíritu Santo that is in you, que se encuentra en usted, as it is perfecting us to this point and brings added information to us, el cual nos ha estado perfeccionando hasta este punto y nos ha estado agregando más información. will at that point, En ese momento, when the dead in Christ rise, cuando los muertos en Cristo resuciten, we will be changed together, nosotros vamos a ser cambiados juntamente, not separately, no separadamente, but together pero juntamente todos, to meet the Lord in the air. para encontrarnos con el Señor en las nubes. And my brothers and sisters, that is what God wanted His church to be comforted by. Y eso es lo que Dios quiere que su iglesia entienda, que tenga esa certeza. Because, brothers and sisters, this event Porque este evento, hermanos, that the world has forgotten about, del cual el mundo se ha olvidado, that translation, esa the traslación, rapture, el rapto, brothers and sisters, the catching away, o ese arrebatamiento, como usted le quiera llamar, is a forgotten event. es un evento que se ha olvidado. But, brothers and sisters, remember, to them that are passed by, Pero recuerden, hermanos, para aquellos que están pasando, they are waiting for the resurrection. perdón, que ya han fallecido, ellos están esperando por la resurrección. We are waiting for the rapture. Nosotros estamos esperando por el rapto. And my brothers and sisters, I pray by the grace of God, Y yo oro, hermanos, a través de la gracia de Dios, all that you need is to have the Holy Spirit in your life que lo único que usted necesita es tener al Espíritu Santo de Dios en su vida and walk on with the truth. y caminar en esa verdad. Don't worry how the body is going to change, No se preocupe usted de qué manera el cuerpo va a ser transformado what is going to, brothers and sisters, o qué va a suceder en cierta forma. Hermanos y hermanas, if God changed Jesus' body, si Dios transformó el cuerpo de Jesús, He'll change our body Él también va a transformar el nuestro. to a supernatural glorified body. Nos va a dar un cuerpo sobrenatural, glorificado. And my brothers and sisters, what a glorious day this is going to be. Y qué día tan glorioso este va a ser, hermanos. When one by one, brothers and sisters, we're going to enter the portals of heaven. Cuando uno por uno vamos a entrar por esas puertas del cielo. Brothers, I cannot describe with words. I don't have the vocabulary Y yo no puedo describirlo con palabras, no tengo el vocabulario to tell you, brothers, how Jesus para decirles a ustedes cómo Jesús is anticipating and waiting. está anticipadamente esperando Brothers and sisters, on the other side, allá del otro lado, when this is to transpire. cuando esto suceda. But we have a short few months and short few years. I would Pero solo ya tenemos unos cuantos meses cortos, unos cuantos años cortos. say, brothers and sisters, and I will have to say exciting times. Y yo tengo que decir estos ya son tiempos bastante impresionantes y emocionantes. For the bride of Jesus Christ. Emocionantes para la novia de Jesucristo. So I thank God Yo por eso le doy gracias a Dios, that God brought a carcass to this hour. que Dios trajo un cuerpo muerto para este tiempo. He showed us what Enoch typed Él nos mostró ese tipo de Enoch and what the fulfillment of the type would be. y cuál es ese cumplimiento de ese tipo And my brothers and sisters, what the trigger events will be for our time. y qué eventos van a ser los que van a comenzar todo esto en nuestro tiempo. My brothers and sisters, we will not want to miss this day. No queremos perdernos esto, hermanos.
Brother Srini has beaten us to it. El hermano Trini ya se nos adelantó, ahora él está esperando. But nonetheless, God has a divine purpose for us that are still here. Pero aún así, Dios tiene un propósito para nosotros que estamos vivos en esta hora. And we have to press the battle. Y tenemos que empujar hacia adelante en la batalla. We have to move on. Tenemos que avanzar. And may the grace of God encourage your lives. Y que la gracia de Dios les dé ánimo a sus Strengthen vidas. your heart Que Él anime sus corazones and your mind. y Keep sus mentes. this picture, Por favor, mantengan esta fotografía en su mente. this understanding, Este entendimiento, abrácenlo. brothers and sisters. And I would have to say, brothers and sisters, this world is a world that doesn't have much hope to give you. Y yo tengo que decirles, hermanos, este mundo es un mundo que no tiene mucha esperanza que dar. But the Word of God has the blessed hope. Pero la palabra de Dios tiene esa esperanza bendecida, o esa bendita esperanza, This is why Paul said, así como dijo Pablo. wherefore, comfort one another with these words. Por tanto, versículo 18, alentaos los unos a los otros con estas palabras. He was not giving a dead comfort, brothers. ¿Ve? Él no estaba dando un aliento, o no estaba tratando de alentar con algo muerto, A theological comfort, o no nos estaba dando un aliento teológico, a traditional comfort. o un aliento tradicional. He was giving a revelatory comfort. Él estaba dando un aliento, alentándonos con palabra revelada, Because this is to the bride of Christ. porque todo esto ha sido dado para la novia de Cristo. When Paul wrote, he was writing to the elect, Cuando Pablo escribió estas palabras, él las estaba escribiendo para los elegidos, to the bride of Jesus Christ. para la novia de Jesucristo, The rapture, the translation, para el rapto, para esa traslación, the catching away o para el arrebatamiento. is for the bride of Jesus Christ. Eso es solo para la novia de Jesucristo. The resurrection, brothers and sisters, at this time, Y la resurrección, hermanos, en este tiempo, brothers and sisters, I would have to say, will be firstly for those souls va a ser primeramente para esas almas that have met the standards to be the bride through the ages of time. que han alcanzado los estándares para convertirse en novia a través de todas las edades. And my brothers and sisters, we're going to be changed together Y juntamente seremos transformados and be taken to glory. y seremos llevados a la gloria. Therefore, there is a certainty, Por lo tanto, hay una certeza, an absolute certainty una certeza absoluta concerning the resurrection concerniente a la resurrección and the rapture, y el rapto the translation. o la traslación, Because the world have gone to sleep porque el mundo se ha ido a dormir and they want to argue to you about the rapture and the translation. y muchos de ellos quieren discutir con usted acerca del rapto o del arrebatamiento. God leaves them aside. Entonces, por lo tanto, Dios los está haciendo a un lado. We are the type of Enoch, Nosotros somos ese tipo de Enoc, and he will arouse our thinking for y Él va a levantar nuestra manera de pensar this day and this time, para este día y este tiempo, for such a time as this. para tal tiempo como este. Él lo va a hacer. Brothers and sisters, I cannot tell you how much of emphasis I can place on. Y yo no puedo decirle qué tanto énfasis yo estoy tratando de poner en esto. Of the world, its mind is just changing. They don't know Para el mundo, sus mentes simplemente están cambiando. where to place it. Ellos no saben dónde acomodar ciertos eventos. From the United States of America's government leadership to the European leadership, Y desde ese liderazgo del gobierno de los Estados Unidos hasta ese liderazgo del gobierno europeo, to, brothers and sisters, the fig tree Israel, o dónde poner a esa higuera Israel, to, brothers and sisters, the mullahs of Iran, y desde esas mulas de Irán, Syria, Lebanon, allá lo que sucede en Siria, en Líbano, Turkey,
en Líbano, en Turquía. Brothers and sisters and Hamas, they do not know, brothers and sisters. Lo que pasa con Hamas, ellos no saben Just in front of us, they're going to set the trigger cómo es que enfrente de nosotros va a haber un evento que comenzará. for the bride of Jesus Christ. Le va a dar la señal a la novia de Jesucristo To know we are moving forward in time. para que ella sepa que ya estamos entrando a esa recta final. May the Lord bless each and every one of you, Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes and may these words, in some way, y que estas palabras de alguna manera be a comfort and encouragement to your heart sean de aliento para sus corazones, for the time that we live in. para este tiempo en el que vivimos. May we bow our heads for prayer. Inclinemos nuestros rostros para orar. Heavenly Father, Lord, as we look to you this morning, Padre Celestial, venimos buscando tu rostro en esta mañana. Father, across the world, Y Padre, alrededor del mundo, in many places, en muchos lugares, and in our locality, aún aquí localmente, Lord, I pray take these words, yo oro, Señor, para que tú tomes estas palabras, may be embedded with an iron pen, Señor, que sean grabadas con un metal de hierro to every child living at this hour of time, en las mentes de cada hijo e hija, Señor, que están viviendo en este tiempo, that there is a certainty que ellos puedan saber que hay una certeza for the bride of Jesus Christ, both dead and alive. para la novia de Jesucristo, ya sea que estén muertos o vivos. It's an absolute certainty. Hay una certeza absoluta, My brothers, the Lord has given us, la cual tú nos has dado, Señor. and we thank God for these words Y te damos gracias por estas palabras, that we can take as an assurance. que podemos tomar como una aseguranza. And I pray this morning for every soul, Y yo oro esta mañana por cada alma. Lord, that may be on the beds of affliction, Quizás algunos de ellos estén en camas de aflicción, Lord, that may be sick, quizás algunos estén enfermos, oh Lord, many bereaved families. May you raise their hopes at this hour of time. quizás hay familias que han sido entristecidas, pero Señor, tú levantas su fe en este tiempo And give them, Lord, a comfort in their heart. y dales aliento en sus corazones And bless them. y bendícelos, Señor, And may your spirit minister to them y que tu espíritu les ministre a ellos in this day and time. durante este día y este tiempo, We ask this few words in the name of Jesus Christ. porque te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amén. May the Lord bless you this morning. Amen. Que el Señor los bendiga esta mañana.